Le voy a exponer el ejercicio 46 de la página 233 del libro Cálculo de una variable de George Thomas. En esta oportunidad nos hablan de la estimación de la altura de un edificio. Nos dice que un topógrafo parado a 30 pies de la base de un edificio mide un ángulo de elevación de 75 grados desde la parte superior del edificio. La pregunta que nos hace el problema es: ¿con qué exactitud debe medirse el ángulo para que el porcentaje de error de estimar la altura del edificio sea menor a 4%? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar el problema, donde en este punto va a ser el topógrafo y aquí va a estar el edificio, y donde dice que su ángulo de elevación es de 75 grados y la longitud del topógrafo hacia el edificio es de 30 pies, donde esta parte la va a ser la altura del edificio, y nos dicen, nos piden estimar la altura y el ángulo de elevación. Entonces tenemos que hallar tangente del ángulo de estimación, que equivale a cateto opuesto sobre cateto adyacente, y esto nos da cateto opuesto h sobre cateto adyacente, que es 30 pies, donde 30 pasa a multiplicar con tangente y nos queda 30 por tangente del ángulo alfa, que es igual a h. Aquí hallamos la diferencial de la altura con respecto a la altura por 100, ya que nos pide porcentaje en valor absoluto, ya que la medición tiene que salir positiva. Entonces decimos que la diferencial de h, o sea 30 tangente del alfa, su diferencial que vale es 30 por secante al cuadrado de alfa sobre 30, que h, que es 30 por tangente del alfa, todo valor absoluto, por 100. Y 30 por secante al cuadrado de alfa por sobre 30 tangente del alfa, pasamos a simplificar los 30 y nos queda secante al cuadrado de alfa con diferencial del ángulo sobre tangente del alfa, donde secante al cuadrado de alfa es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de alfa sobre tangente del ángulo, que equivale a seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Por medios extremos decimos que coseno al cuadrado con coseno del ángulo pasamos a simplificar, quedando 1 sobre seno del ángulo por coseno del ángulo, donde este producto equivale a seno de 2 veces el ángulo sobre 2. Con esto podemos decir que, reemplazando, nos queda 1 por diferencial del ángulo sobre tangente, que equivale a seno. Ya, con esto podemos decir que 1 por diferencial del ángulo sobre seno de 2 veces el ángulo sobre 2 por 100, y todo con valor absoluto. Esto equivale a 1 por diferencial del ángulo sobre seno por 2 veces el ángulo por 2 pasa a multiplicar con 100, que equivale a 200, y todo valor absoluto. Acá podemos decir también que, como nos piden estimar el ángulo, tenemos que hallarlo en radianes, ya que en radianes nos da una precisión casi más clara, y para hallarlo el ángulo en radianes tenemos que pasarlo a 2 pi sobre 360, que es igual a, que multiplica por 75 grados. 360 simplifica con 2, que equivale a 180, los grados también se van, y nos queda 75 pi sobre 180, que eso va a valer radianes, el ángulo. Entonces pasamos a reemplazar el ángulo alfa en alfa, donde equivale a seno por 2 veces el ángulo, que es 75 pi, sobre
180 por 200. Pero este seno por 2pi por 75pi sobre 80, perdón, por 2 sobre, por 75pi sobre 80 equivale a 1 medio. Entonces, diferencial del ángulo es 1 medio por 200 y decimos que 2 pasa a multiplicar quedando 400 diferencial de h. Pero nos dicen que el ángulo de estimación tiene que ser menor a 4%, es decir, el resultado 400 diferencial del ángulo tiene que ser menor a 4%. Entonces, diferencial del ángulo queda 4 sobre 400, que es igual a 0,01. Y con esto podemos decir que el ángulo de estimación con respecto a 75 pi sobre 180 radianes nos da 0,01 radianes. Y con eso será la respuesta. Gracias.